Había pasado un día agotador en el trabajo y finalmente llegué a la parada del autobús. Era tarde por la noche y la calle estaba prácticamente desierta. Miré mi reloj y me di cuenta de que había perdido el último autobús que me llevaría a casa. Suspiré y comencé a caminar hacia mi destino, rezando para que algún otro medio de transporte apareciera pronto. Mientras caminaba por la calle desierta, noté luces parpadeantes a lo lejos. Me emocioné al ver que se trataba de un autobús acercándose hacia mí. El vehículo se detuvo frente a mí y las puertas se abrieron. Al subir, el conductor me miró con una sonrisa siniestra. ¿A dónde vas, señorita?, preguntó con una voz grave y escalofriante. Voy a casa, respondí nerviosa. Perfecto, te llevaré a donde necesitas ir, dijo el conductor mientras cerraba las puertas detrás de mí. El interior del autobús estaba oscuro y apenas había pasajeros. Miré alrededor y noté que las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas, impidiendo que la luz de la calle se filtrara. Me senté en uno de los asientos traseros y el autobús comenzó a moverse nuevamente. El ruido del motor y las luces parpadeantes en el interior del autobús me hacían sentir incómoda. Miré por la ventana y me di cuenta de que no reconocía el vecindario por el que estábamos pasando. Empecé a entrar en pánico. Disculpe, creo que me he equivocado de autobús. ¿Podría decirme dónde estamos?, pregunté al conductor, esperando que me tranquilizara. El conductor giró la cabeza lentamente hacia mí, sus ojos oscuros fijos en los míos. Estamos en Buenos Aires, señorita, respondió en un tono siniestro. Mis ojos se abrieron de par en par. Eso no podía ser cierto. Buenos Aires estaba a kilómetros de mi ruta habitual. El autobús continuaba avanzando y las calles que veía por la ventana eran extrañas y desoladas. El terror se apoderó de mí. ¿Cómo había terminado en este autobús misterioso y siniestro? ¿Y cómo iba a salir de allí? Traté de mantener la calma y le pedí al conductor que me dejara bajar en la próxima parada, pero él solo sonrió y siguió conduciendo. A medida que el tiempo pasaba, la atmósfera en el autobús se volvía cada vez más inquietante. Los asientos estaban cubiertos de polvo y parecían no haber sido ocupados en años. El aire era espeso y tenía un olor extraño, como a humedad y putrefacción. Los pocos pasajeros que había estaban sentados en silencio, con expresiones inexpresivas en sus rostros. El autobús se adentró en un vecindario aún más extraño. Las calles estaban desiertas y las casas parecían abandonadas. La sensación de peligro se intensificaba con cada esquina que doblábamos. De repente, el autobús se detuvo bruscamente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el conductor se levantaba de su asiento y caminaba lentamente hacia la parte trasera del autobús. Su sonrisa siniestra se había ensanchado, revelando unos dientes desgastados y afilados. El corazón me latía con fuerza mientras me preguntaba qué iba a hacerme aquel hombre. Intenté abrir las puertas del autobús, pero estaban bloqueadas. La desesperación se apoderó de mí mientras veía al conductor acercarse cada vez más. Cerré los ojos, esperando lo peor. De repente, se escuchó un ruido ensordecedor proveniente del exterior. El conductor se detuvo y miró por la ventana con una expresión de sorpresa. Miré también y lo que vi me heló la sangre. Fuera, en la oscuridad, había una multitud de sombras que rodeaban el autobús. Sus ojos brillaban con una luz rojiza y emitían una risa malévola. Eran figuras humanoides distorsionadas y grotescas que parecían estar esperando algo. El conductor retrocedió, visiblemente perturbado por lo que veía. Al parecer, aquellos seres aterradores también le habían tomado por sorpresa. Sin embargo, no parecía dispuesto a dejarnos ir. Esto no debería estar sucediendo, murmuró entre dientes mientras intentaba encender el motor del autobús. La multitud de sombras comenzó a golpear las ventanas y las puertas del vehículo. Grité de miedo y me aferré a mi asiento, tratando desesperadamente de encontrar una salida. El conductor finalmente logró que el motor del autobús funcionara y el vehículo comenzó a moverse de nuevo.
Mientras avanzábamos, las sombras nos perseguían, corriendo a una velocidad sobrenatural. Miré por la ventana trasera y vi cómo se acercaban cada vez más. Parecía que no había escapatoria. De repente, el autobús giró bruscamente en una esquina y salió de aquel vecindario siniestro. Me aferré a mi asiento, tratando de recuperar el aliento mientras el conductor se concentraba en la carretera. Poco a poco, las sombras fueron desapareciendo y el ambiente opresivo en el autobús comenzó a disiparse. Las luces de la ciudad se hicieron más visibles a lo lejos y me di cuenta de que estábamos volviendo a la ruta que conocía. Finalmente, el autobús se detuvo en una parada familiar. Agradecida y temblando, me levanté y me dirigí hacia las puertas. Antes de bajar, volví la vista hacia el conductor. ¿Qué era todo eso?, le pregunté, aún temerosa. El conductor me miró con seriedad y respondió: algunas noches, el autobús se desvía de su ruta normal. Es entonces cuando los seres oscuros intentan atrapar a los pasajeros. Algunos nunca regresan. No pude contener un escalofrío mientras salía del autobús y pisaba la acera. Miré hacia atrás una última vez, pero el autobús ya había desaparecido. Me encontraba sola, frente a la oscuridad de la noche. Caminé apresuradamente hacia mi hogar, tratando de dejar atrás el horror que acababa de presenciar. Las calles conocidas y la iluminación de la ciudad me reconfortaban, pero no podía sacudirme la sensación de que algo seguía acechando en las sombras. Al llegar a casa, me encerré con llave y me senté en silencio, tratando de procesar lo que había ocurrido. ¿Había sido todo un sueño o una pesadilla surrealista? El recuerdo de las sombras y la risa malévola me atormentaban, haciéndome dudar de mi propia cordura.